Listo, ya está grabando la sesión del jueves jueves 14 de mayo del año 2020, la sesión del curso de Ingeniería de Métodos U. Bueno, muy buenos días con todos, chicos, buenos días, espero que estén muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a explicar un poquito sobre las técnicas de diagramación y vamos a hacer un ejemplo de un diagrama. A ver, vamos a presentar. Entonces, para todos los nuevos también que están ingresando, tienen que saludar. Pueden saludar sea por el chat o también abren su micrófono. Pero de repente el micrófono se va a congestionar un poquito, ¿no? Pero sí en el chat pueden escribir buenos días, hola, y ya con eso también queda grabada. Acuérdense que la asistencia no es por un tema de notas, sino es por un tema de poder cuantificar cuántos pueden estar presentes en una sesión virtual, ¿verdad? No es un tema de notas, no es un tema de que si no estoy presente me colocan abandono, por lo menos en mi curso no, entonces procuren, y eso es una norma de la universidad, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco para cuantificar las personas que se pueden estar presentes en una sesión virtual, ¿verdad? Ya, pues, listo, muy bien lo están haciendo. Entonces, en este momento ustedes deben estar viendo una presentación que dice gráficas de procesos. Entonces, es una pequeña introducción, ¿no? Bueno, nosotros ya estamos un poco avanzando en el laboratorio con los gráficos de procesos. Ya hemos visto el diagrama de bloques. El diagrama de bloques es un diagrama bien simple que nos ayuda a entender a grandes rasgos un proceso productivo, ¿verdad? A grandes rasgos. Es agrupar actividades mediante bloques y seguir una secuencia de actividades, ¿verdad? Pero es un diagrama de bloques. Ya estamos viendo un poquito también de lo que es el diagrama de operaciones, ¿no? Básicamente nos concentramos en dos tipos de actividades, ¿no? Operación e inspección. Entonces, como ustedes se van dando cuenta, estas son técnicas para, como se dice, descomponer y diagramar. ¿Descomponer en qué? En un proceso productivo lo vamos a empezar a descomponer en distintas partes, ¿no? Para poder luego diagramar. Entonces, un proceso productivo lo empezamos a conocer a través de lo que empezamos a leer sobre este proceso, ¿no? Empezamos a leer sobre este proceso, nos dicen sí, empieza por acá o empieza por allá. A través de entrevistas también podemos averiguar cómo es la secuencia del proceso productivo, qué materiales ingresan. A través de documentos normativos también podemos conocer cómo es el proceso productivo, o también a través de observarlo en el sitio, podemos también conocer y comprender el proceso productivo, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes cuando ya vayan a una planta industrial o a una empresa de servicios, ustedes van a pararse en donde funciona la planta y van a empezar a observar toda la secuencia del proceso productivo, ¿no? Todos los pasos, todas las máquinas que se paran en una esquina y empiezan a observar todo el contexto industrial, ¿no? Todo dónde están las máquinas, cómo es el movimiento de las personas, el movimiento de los materiales, cómo va de un lado para otro. Ese va a ser su labor como ingenieros de métodos, ¿no? Esa es una fuente de información, luego tenemos las entrevistas y luego la documentación que ustedes vayan a revisar. ¿De acuerdo? Todo eso les sirve a ustedes de input para poder entender y comprender un proceso productivo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que ustedes tienen que hacer es diagramarlo. Entonces, la idea de estas gráficas es poder identificar todas las actividades del proceso, poder plasmarlas, que no se nos olviden. Y por lo que estoy viendo en sus ejercicios, lo están haciendo muy bien porque pueden identificar actividades que de repente no están explícitamente descritas, ¿de acuerdo? Pero sí mencionan que deben hacerse. Entonces, esa es una de las características o competencias que deben ustedes obtener, ¿no? Y poder relevar información a detalle.
¿De acuerdo? Ese es lo importante, que ustedes puedan entender y poder ver un poco más allá de lo que les puede decir un proceso, una entrevista o en la observación y en el análisis que lo van a sacar, ¿no? Entonces vamos a listar todas las actividades, ¿de acuerdo? En los diagramas de procesos vamos a listar todas las actividades, todas las actividades. Entonces ahorita vamos a ver ya las actividades que ustedes y las vamos ¿cómo dice? A clasificar en un tipo de actividad, porque dependiendo del tipo de actividad nosotros podemos tener una estrategia distinta, ¿no? Si a una operación la clasificamos como transporte, entonces necesitamos reducir. Si una actividad la clasificamos como operación, tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, ¿no? También depende, si a una actividad la clasificamos como espera, es distinta que la clasifiquemos como almacenamiento. Pero porque el almacenamiento está en un depósito temporal y del cual es un no, el almacenamiento está dentro de un depósito ya permanente, perdón. Pero para poder obtener un material de este almacén tenemos que utilizar un documento que es ingreso y salida de materiales, ¿no? Es un documento más formal porque estos materiales están bajo vigilancia, ¿no? Porque forman parte de los activos de la empresa. En cambio, un material en espera es distinto porque está en ruta, está en trayectoria, no necesita sacarse alguna autorización para poder utilizarlo. Está en pleno proceso. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, esto nos va a permitir estudiar las diferentes fases del proceso para poder realizar mejoras, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder, con esto obviamente vamos a poder ver mejor la disposición del local, un mejor manejo de materiales, una mejor distribución de planta, disminuir menos demoras, ¿no? Porque ya vamos viendo cuántas demoras pueden existir en cada etapa, ¿de acuerdo? Entonces, las actividades son estas de 5 tipos que las vimos ayer, ¿no? Acuérdense que es la de operación que se simboliza con un círculo, donde se produce o hay algún cambio o modificación en la materia prima o en el servicio que reciben las personas. Si es una empresa de producción o es una empresa de servicio, ¿verdad? Hay también actividad de transporte donde simplemente es el cambio de lugar de, de, de un material a otro, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo estamos en un lugar donde hay varias máquinas y herramientas, se produce bastante transporte de una estación A una estación B, ¿no? Salvo que sean secuenciales y el material pasa de un lugar a otro más rápidamente, ¿no? Pero si hay una distancia considerable, ya es un transporte. También consideramos las actividades de inspección. ¿Cuál es una actividad de inspección? Donde, como dice aquí, se verifica calidad o cantidad, especialmente, ¿no? Si es una planta, calidad o cantidad. O de repente, si están en una oficina, se verifica también calidad, se verifica costos, se verifica eh, cantidad de material, cantidad de hojas, calidad de la información que llega, ¿no? Digamos, ustedes están en una entidad bancaria, entonces el ejecutivo de negocios llenó el formato para entregar un crédito a una persona, ¿no? Un préstamo. Y ese préstamo llega a otra persona que tiene que evaluar, tiene que corroborar la información del cliente. Entonces, esto es una inspección. ¿Por qué? Porque está corroborando la información que ha colocado el cliente para luego eh, aprobar el préstamo. O aprobar o no aprobar el préstamo. No aprobar o rechazar. Entonces, siempre una inspección va a venir luego de una operación, generalmente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? No, porque la primera operación era la de atención del cliente y relevar sus datos para completar la ficha de préstamos, ¿no? Entonces, esta ficha de préstamos ha contado con, el cliente ha sufrido una transformación, ya ha cambiado su estado, ¿no? Y nosotros vamos a verificar ese estado con la información que ha colocado en esta ficha, ¿verdad? Generalmente es así. O de repente, después de una operación de almacenaje, ¿no? Una actividad de almacenaje, podemos verificar o inspeccionar el material para corroborar que sigue encontrándose en buen estado y poder utilizarlo en una línea de producción. O de repente también después del almacenaje del producto terminado para verificar que el producto todavía podemos entregarlo al cliente, ¿verdad? Entonces, generalmente se da luego de estas operaciones, ¿no? De estas actividades de operación o de almacén. Luego tenemos la demora, que como dices,
interfiere o retrasa el paso siguiente, que lo hemos visto en algunos ejemplos como los cuellos de botella, ¿no? Cuando hay material que se está almacenando antes de una estación de trabajo. ¿Por qué? Porque de repente la estación de trabajo que continúa tiene un ritmo lento, ¿no? O es un ritmo menor a lo que está el resto de la línea de producción. Entonces ahí es donde se generan demoras porque para que pueda procesarse necesita otro tiempo o de repente necesita más recursos para poder procesarse y no se generen esas demoras de proceso, ¿no? Entonces las demoras son materiales que están esperando ser procesados. Dentro de la ruta de producción están esperando ser procesados. Como esas bolsitas abiertas que vimos ayer, no que estaban esperando ser procesadas, estaban esperando ser cerradas, ¿no? O de igual forma, cuando estamos en un counter de atención, hay personas que están esperando ser atendidas para comprar su boleto de viaje. Entonces, hay una persona que atiende en el counter y solo puede recibir a una persona por vez. Se le apuntaron 20 personas, esas 20 personas están esperando ser atendidas de repente con un ticket o de repente está haciendo su cola, pero están esperando. Eso también es una actividad de demora. Bueno, porque la idea es, que seguramente ustedes ya lo van a ver en su curso de investigación operativa, es que esto pueda fluir, ¿no? Las cosas puedan fluir. Luego tenemos la actividad de almacenaje, que es donde se guarda, se protege bajo vigilancia un material. ¿De acuerdo? Entonces, esto está enfocado en que si nosotros queremos utilizar algún material dentro del almacén, tenemos que realizarlo mediante un documento formal donde se dé constancia que se está retirando material o se está añadiendo material, ¿no? Mediante esas partes que se dice ingreso o salida de material, ¿no? Entonces, puede ser material de materia prima, puede ser material en proceso, puede ser producto terminado, pero de todas maneras tiene que ser retirado o agregado mediante un documento formal, ¿no? Esa es la diferencia entre almacenaje y demora. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las actividades que conocemos. Muy bien, y ahora, bueno, el primer diagrama que debemos conocer es el de... ¿está? Ahí, el diagrama de operaciones. Es el primer diagrama básico que tenemos que conocer. Como ustedes ya saben, nos da una imagen clara de toda la secuencia de actividades del proceso, ¿no? Solo actividades. ¿Pero qué actividades? Solo operaciones e inspecciones, ¿de acuerdo? Para ver esa relación entre operaciones e inspecciones, ¿no? ¿Cuál sería una relación 1 a 1? Que por cada operación hay una inspección, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos da este gráfico nos da esta relación. Tantas operaciones, cuantas inspecciones hay. ¿No? Aquí no vamos a incluir lo que dice los materiales, la manipulación, transportes, esperas o almacenajes. No es el fin de este diagrama, porque la idea es poder entender también a grandes rasgos cuántas operaciones se van manejando, ¿no? Cuáles son las actividades que le agregan valor al proceso productivo. Las operaciones son actividades que agregan valor porque hay una transformación de la materia prima a través de las distintas etapas. Y las inspecciones también agregan valor porque es verificar que se está cumpliendo con las especificaciones, ¿no? Sin embargo, las inspecciones, si bien agregan valor, pero también no son de igual nivel que una operación. Las inspecciones nos ayudan a corroborar la cantidad, la calidad, pero también no debemos abusar de ellas si es que no es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no hay ninguna transformación. Sí hay una verificación, pero no hay una transformación. Entonces, este diagrama de operaciones, en este diagrama nos concentramos en las actividades que generan valor para el proceso productivo, para la empresa. ¿De acuerdo? En ese concepto. Y bueno, a ver, determina algunas pautas para poder elaborar este diagrama de operaciones, es como está aquí en este gráfico. En este gráfico nos va a indicar, por ejemplo, siempre en la parte superior, siempre está el material que se adquiere, ¿no? de un proveedor externo. Por eso dice material comprado, ¿no? Y todo material comprado se coloca acá arriba. Si este material comprado ingresase directamente a la línea principal de fabricación, va como una flecha, ¿no? Y directamente puede ingresar a la línea que se está insertando, se está montando. Pero si este material comprado tuviera algún
algún proceso, se le añade acá una actividad, ¿de acuerdo? Entonces aquí arriba van todos los materiales que ustedes han comprado, ¿de acuerdo? Que están en almacén. Esta línea de aquí de la derecha va a ser la línea principal, ¿de acuerdo? Va a ser la línea principal de la materia prima, la que están ustedes elaborando, ¿no? Lo que va a ser el componente principal. Y luego se van a ir añadiendo los demás componentes a medida que van ingresando a a la materia prima principal, al componente principal. ¿De acuerdo? El componente principal va en esta mano derecha, como dice acá, pieza en la que se realiza la mayoría de las operaciones, y luego los componentes secundarios van ingresando a medida que se van identificando en el proceso productivo, ¿no? Entonces, los materiales, si han sufrido algún cambio, van añadiéndose desde la parte superior y luego ingresan hacia la parte, ¿de acuerdo? Por eso dice submontaje, pieza que se une a otro o a un submontaje, que se une a una pieza principal, material que se ha realizado un trabajo, ¿no? O un material comprado directamente, también puede ingresar directamente a la línea del componente, sea principal o secundario, donde se esté añadiendo, ¿no? Pero generalmente los materiales que han sufrido una transformación vienen por este lado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en una planta podemos tener varios procesos productivos que se van añadiendo hacia el producto principal, ¿de acuerdo? Entonces, esta gráfica nos va a ayudar a elaborar este diagrama de operación, ¿no? O en realidad cualquier diagrama de proceso que esté relacionado, que tenga esta misma estructura. Dicho esto, entonces, ahora lo que toca es poder realizar un ejercicio. Un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo, ¿verdad? No se olviden de saludar por el chat los que faltan, nada más. Ahora va a ser la nueva evidencia de que están presentes en la sesión virtual, ¿de acuerdo? Entonces, como de repente, bueno, ya los chicos de más temprano ya han puesto buenos días, hola, ¿qué otras cosas han puesto? Buenos días, han puesto buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenas, 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 ¿cómo están? Buenas, presente también por aquí. Entonces, si a alguno le faltase, también para poder grabar esas Sheila, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de repente, como les decía, algunos pueden ingresar minutos después, se desconectan, están en ese plan, que se conectan, se desconectan por temas de repente del internet que está por su zona, ¿no? Entonces, eh, no les permite estar de repente cuando hago este llamado al inicio o ese llamado al final, ¿no? De mala suerte. Entonces, eh, la idea es que ustedes puedan, en el momento que ustedes tengan disponible, graban ese saludo y de esa forma ya también queda grabado. Como el chat también queda grabado, entonces ya también queda grabado. Y acuérdense que la asistencia solo es para verificar si pueden tener acceso de alguna forma a las sesiones virtuales, ¿no? Porque también en los cursos tengo también compañeros, alumnos que no logran ingresar. Entonces, es un poco cuantificar para que la universidad sepa, ¿de acuerdo? Igual en el aula virtual. No es tanto, como dije, no es, el objetivo no es colocar abandonos, colocar faltas o bajar puntos, ¿de acuerdo? No va por ese sentido. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio? Bien. Este es un ejercicio bien simple para que pueda alcanzar en la hora, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se fabrica un cepillo de dientes, ¿de acuerdo? El que ustedes utilizan todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, después de desayunar, comer y antes de dormir, ¿no? Yo también uso así. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el proceso productivo de un cepillo? Entonces, para poder elaborar un diagrama de operaciones, lo primero que tenemos que hacer es recopilar toda la información. Entonces, esta información que está aquí en este texto puede ser lo que ustedes han recopilado mediante un documento, mediante entrevistas, mediante observación, ¿de acuerdo? Este es lo que nosotros hemos recabado de información y esto nosotros lo vamos a diagramar, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, nos dice que está la etapa de preparación del material, ¿no? Si lo colocáramos en un diagrama de bloques, este sería nuestro primer bloque, preparación de material, ¿no? Entonces, ¿qué materiales tenemos? Dos tipos de materiales, las cerdas y el mango, ¿de acuerdo? ¿Qué son las cerdas? Entonces, ¿cómo se obtienen? Son bobinas de nylon trenzadas
que son cortadas a la longitud requerida y enviadas a la máquina de insertado. ¿De acuerdo? Ya nos da un primer dato de cómo se procesa. Si alguno quisiera también ir adelantando el diagrama de operaciones, lo puede hacer, le toma una foto y lo comparte en el chat. Bueno, ahí sería bonito poder. Bueno, bueno, luego dice el mango. Dice, el mango del cepillo es producido de varios tipos de plásticos y resinas plásticas, que son mezcladas en un mezclador automático y luego alimentado a una máquina de moldeado por inyección. ¿Qué es esta máquina de moldeado por inyección? Es una máquina que donde tú agregas diferentes tipos de plásticos. Estos plásticos pueden venir en gránulos. De repente ustedes van a tener la oportunidad, o ya han tenido la oportunidad de ver este tipo de máquina. El plástico, como las resinas o los diferentes polietileno, todos los tipos de plásticos que ustedes conocen, ¿no? Cuando levantan ustedes la botellita de gaseosa, ahí dice qué tipo de plástico, ¿no? Polietileno de alta densidad, las bolsas son de polietileno de baja densidad, ¿no? Polipropileno, plástico bien, poliestireno, bueno, hay diferentes plásticos, ¿no? Esos plásticos generalmente los que se utilizan para estos materiales vienen en gránulos, ¿de acuerdo? Vienen en gránulos en el cual entran dentro de una pequeña tolva y entran a una máquina que se llama moldeado por inyección, que es por acción del calor, este plástico se va deformando y por acción del calor también tú le puedes dar la forma que tú quieras, porque ya es como un plástico, es como un líquido, ¿no? Solo que espeso, pero tú le puedes dar la forma que tú quieras a este plástico y luego lo dejas enfriar o lo enfrías y luego ya sale con la forma que tú quieras. ¿Verdad? Por eso es que es tan fácil fabricar plásticos, bateas, tanques, ¿no? Porque es por acción del calor tú le puedes dar la forma al plástico de lo que tú quieras. Viene como gránulos, con pequeños gránulos, bolitas, en una bolsa, ¿no? Y luego le inyectas estas máquinas y que por reacción del calor le puede dar forma la que tú quieras, ¿no? En este caso hay moldes de cepillo, entonces se inyecta el plástico, este molde de cepillo, se enfría, se abre el molde y ya tenemos el cepillo. ¿De acuerdo? Ese es un proceso bien simple, por eso se llama máquina de moldeado por inyección, ¿no? Entonces dice que el tamaño y la forma de los mangos variarán de acuerdo a los moldes que son utilizados, ¿no? Entonces, de repente hay moldes para cepillos para niños donde el mango es más grueso, ¿no? O para adultos también tiene más delgadito, ¿no? O más largo el mango, más cortito para niños. Entonces, depende del molde porque dentro del molde se va a inyectar el plástico. ¿De acuerdo? Cada mango dice que es enviado a una máquina de estampado para el estampado de algunos diseños y logotipos, como se ve en la figurita, ¿no? O de repente lo que son para niños, tienen los carritos, las princesas o animalitos, ¿no? Entonces, ese estampado se realiza en una máquina especial, ¿no? Donde se bota la tinta sobre ese molde que ya, sobre ese cepillo que está moldeado y lo coloca, ¿no? Después del estampado, los mangos son llevados a una máquina de insertado. Entonces, aquí viene el segundo proceso que es de insertado. ¿Qué es el insertado? Donde las cerdas, o sea, los hilitos de nylon, el nylon también es otro plástico, donde los hilitos de nylon llamados cerdas son insertadas automáticamente en los mangos, ¿no? Por medio de una máquina de insertar. Entonces es como que le ponen el cabello al mango. Ya está. Es lo que necesitan. En la máquina de insertado agarra las cerdas de nylon y la insertan en la máquina. También por acción del calor. Entonces, por acción del calor se calienta la cabeza del cepillo, viene la cerda y se impregna. ¿De acuerdo? Y ahí queda. Luego viene la etapa de moldeado y corte. ¿Qué es esto? Que dice que después del proceso de insertado, las cerdas son moldeadas y recortadas automáticamente. Entonces, se le puede dar la forma, ustedes han visto, de repente tienen la forma de una onda, o de repente en los extremos es más alto que en el medio. Entonces, esta máquina les da ese corte. Automáticamente las corta a como se pide el cliente, ¿no? Lo que dice, no puede producir cualquier contorno en los cepillos de diente. ¿De acuerdo? De acuerdo a que nosotros lo programemos, va a ser ese corte. Entonces, todos los cepillos vienen, pasan por el peluquero. ¿De acuerdo? Entonces, todas las cerdas son cortadas. Y finalmente, que ya está listo nuestro cepillo, dice, luego los cepillos son empaquetados en estuches de plástico. Entonces, el cepillo lo colocamos dentro de un estuche de plástico. Pero ojo, estos estuches son producidos por la misma máquina de moldeado por inyección utilizada para los mangos. Entonces, este estuche también es fabricado
dentro de nuestra planta industrial en la misma máquina de moldeado por inyección. Entonces, unos días está produciendo cepillos, otros días está produciendo estuches, ¿de acuerdo? Y finalmente está listo nuestro cepillo para venderlo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es diagramar este proceso productivo, ¿no? Y para eso, a ver, pues ustedes están viendo esta pantalla, lo que voy a hacer es quitar esta lámina, y lo que voy a hacer, porque seguramente me están viendo un chiquito por ahí, voy a presentar mi pizarra. Entonces he traído mi pizarra, la he desempolvado, acá está. He traído la pizarra de la universidad. No, mentira, esta pizarra la tenía. Se ve la pizarra, si no se ve, avisen para... A ver, se ve. Se ve. Se ve todo, se ve poquito. Se ve algo. Poquito. Bueno, lo importante es la intención, así que no se preocupen. Y ahora sí se ve ya. Bien. Entonces, vamos a repasar. ¿Qué nos dice el proceso productivo? Que el... A ver, vamos a ver esto. Bueno, que tenemos dos materiales principales, ¿no? Las cerdas y el mango, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que ver cuál es el componente principal, ¿no? ¿Quién se anima a decir cuál es el componente principal? Bueno, la materia prima principal es el plástico, ¿no? Se utiliza tanto para las cerdas como ¿cómo se llama? El mango. Pero entre las cerdas y el mango, ¿cuál es el componente principal? El mango, ¿de acuerdo? Sí, no la fruta, sino el mango del cepillo, ¿de acuerdo? Entonces, ese mango lo vamos a colocar acá, ¿de acuerdo? Ustedes están viendo que este es el lado derecho. Entonces, plástico no es una característica del material. Bueno, plástico es el tipo de material que nosotros, así como es plástico, metal, ¿qué más puede ser, no? O algún tema orgánico, pero el plástico es el tipo de material, ¿no? Ya existen diferentes tipos de plástico, como decía, puede ser polietileno de alta densidad, el que está, por ejemplo, los cepillos, por ejemplo, se utiliza polietileno de alta densidad. El polietileno de baja densidad es para fabricar las bolsas de plástico, con las que compramos o nos entregan de repente un recado en la tienda. Poliestireno, si no me equivoco, es como ese tipo tecnopor blanco, donde de repente te vienen las salchichas o la jamonada, ese plástico blanco, si no me equivoco, se llama poliestireno. Y así existen otros tipos de material, ¿verdad? Entonces, esto yo sé que ustedes lo van a ahondar en su curso de ingeniería de material. Ahí, si me equivoco en algo, ustedes me dicen, esos son polímeros, pero plástico es el... Ah, bueno, ya en esa terminología, Alejandro, ya me saca un poco de cuadro. Es lo que yo sabía, ¿no? Puedo estar equivocado, en todo caso. Polímero también es la clasificación de los plásticos. De repente, plástico es el nombre genérico, y luego vamos a empezar a clasificarlos, ¿no? Polímeros, de repente, después otros son, también se les clasifica por termoformados, otros de repente no necesitan el calor para formarse, entonces podría ser, ¿no? Voy a revisar mi libro de materiales. Entonces, acá tenemos, el mango va a estar en esta zona, ¿de acuerdo? Y entonces, las cerdas las vamos a colocar por acá para que se puedan unir a la línea principal, ¿de acuerdo? También, bueno, ¿qué más nos dice el problema? Entonces, eh, vamos a concentrarnos ahora en el mango, ¿no? Entonces, dice que el mango, la primera operación, entonces, dice que es producido de varios tipos de plásticos y resinas plásticas. Entonces, este plástico y o resinas plásticas son compradas en un proveedor porque esta empresa no produce este plástico. Entonces, aquí vamos a poner lo que es plásticos, así tal cual dice el ejercicio, ¿no? Plásticos o resina, ¿de acuerdo? Así lo vamos a colocar. Entonces, este es nuestro componente, nuestro material comprado para nuestro componente principal. ¿De acuerdo? Entonces, luego, ¿qué dice?
Dice que son mezcladas, que son estos plásticos y resinas son mezcladas en un mezclado. Entonces acá vamos a poner una primera operación, ¿no? Que es la de, ay, me quedé corto, bueno, acá vamos a poner la mezcla, ¿de acuerdo? Pues esa es nuestra primera operación. Todavía no le voy a poner los numeritos, ¿verdad? Y luego alimentado a la máquina de moldeado por inyección. Entonces, luego de que mezclamos estas resinas, estos gránulos de plástico, ¿no? En cantidades que ya veamos, dice que son alimentadas a la máquina de moldeado por inyección. Entonces, luego de esto viene una operación, ¿no? De moldeado. Moldeado, ahí está, moldeado. Luego del moldeado dice que el tamaño y la forma de los mangos variarán de acuerdo a los moldes que son utilizados. Cada mango es enviado a la máquina de estampado para el estampado de algunos diseños o logotipos. Entonces después de acá viene el... Voy a subir un poquito más porque si no voy a necesitar una pizarra más larga. Entonces acá venía el moldeado. Y luego venía la etapa del estampado. Estampado, acá está. Listo. El estampado. Después del proceso de estampado, los mangos son llevados a la máquina de insertado. Entonces acá vemos que el insertado está acá, donde nos dice que las cerdas son insertadas en la máquina, en los mangos. Entonces aquí, luego viene el insertado, ¿no? Pero aquí debemos tomar en cuenta que aquí ya entran las cerdas, ¿no? Entonces revisamos el material o el componente que son las cerdas. La cerda dice que son bobinas de nylon trenzadas, ¿no? Entonces podemos asumir de repente que aquí o vienen las bobinas de nylon ya trenzadas o las trenzamos nosotros en nuestro proceso productivo. En este caso podemos asumir que las bobinas de nylon ya están trenzadas, que así nos lo trae el proveedor, ¿verdad? Entonces vamos a poner por acá bobina de nylon trenzada, ¿verdad? Y estas bobinas son cortadas en la longitud requerida, ¿de acuerdo? Entonces acá hay una operación de corte. ¿De acuerdo? Esa es una operación de corte. Y luego dice que son enviadas a la máquina de insertado. O sea, de aquí ya viene hasta acá, ¿no? Entonces, aquí simplemente hacemos una inserción de la materia prima a la máquina de insertado. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué dice? Bueno, en la máquina de insertado dice que las cerdas son insertadas automáticamente en los mangos. ¿De acuerdo? Entonces aquí las cerdas que ingresan por acá son insertadas dentro del mango que está siguiendo esta línea de producción. Luego dice que hay una etapa de moldeado y corte. Dice que después del proceso de insertado, las cerdas son moldeadas y recortadas por una máquina, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay una etapa, creo que ya no logran ver, de moldeado y recortado, ¿no? Hay una etapa de moldeado y recortado. Hay una etapa de moldeado y recortado. Mezclar, dice. A ver, dice. Estos son ya. Rosario dice, ¿por qué el mango? ¿Por qué sobre él se agregan las cerdas y lo demás? ¿De acuerdo? Entonces, el cepillo, ¿no? Este es el componente principal del cepillo porque es el que lleva la mayor cantidad de operaciones, ¿no? El mango es el que lleva la mayor cantidad de operaciones. Por eso lo hemos diagramado como componente principal, ¿de acuerdo? Ese es el componente principal, el mango, porque lleva la mayor cantidad de operaciones, ¿de acuerdo? Y sobre él, sobre este mango, estamos viendo que el proceso productivo nos dice que las cerdas, que son, por ejemplo, las cerdas también son de un material de plástico, que ese plástico lo hemos nosotros comprado, las bobinas de nylon las hemos comprado, y estas bobinas de nylon las vamos a cortar a una longitud requerida, ¿no? De repente son 2 centímetros, 3 centímetros, no sé. Entonces vamos a hacerle una operación de corte a esas bobinas de nylon, porque el resultado de esta actividad u operación la vamos a insertar dentro de la línea del mango.
Acuérdense que esta es la línea principal de producción, donde está el mango. Entonces, ¿por qué? Porque nos dice que las cerdas del cepillo son insertadas dentro de la cabeza del mango. ¿De acuerdo? En eso significa. Eh, Luego dice mezclar. Bueno, entonces, siguiendo, si tienen alguna duda, chicos, por favor, si la pueden hacer, pero más o menos para que la puedan entender. De repente, ¿por qué se coloca mango? ¿Por qué se coloca algo así, no? Para poder resolverle su duda. Eh, a ver, luego, ya. Entonces, habíamos dicho que bueno, teníamos un componente que es las bobinas de nylon, las cortamos y el resultado van a ser las cerdas cortadas que se van a insertar en esta operación a la cabeza del mango del cepillo, ¿no? Por eso están ingresando acá antes de la operación de insertado. Luego de la operación de insertado hay una actividad que es el del moldeado y recortado, ¿no? O sea, de la cerda. ¿De acuerdo? Acá entonces se van a moldear y recortar las cerdas. ¿Por qué están en esta línea? Porque ya han sido insertadas dentro del cepillo. Si las cerdas hubieran sido moldeadas y recortadas antes de ingresar, estuvieran por acá esta actividad. Pero las cerdas ya han sido insertadas dentro de la cabeza del cepillo, por eso es que acá se continúan las actividades, ¿no? Porque ya forman un solo cuerpo, ¿de acuerdo? Y que ha sido acá en la inserción. Y bueno, como ya como es como si fuera el cepillo, ya ahora pasa por el moldeado y recortado. Luego de ello, ¿qué nos dice? Luego los cepillos son empaquetados en estuches de plástico. Entonces pasa finalmente por una actividad que es de empaquetado, ¿no? Empaquetado, ¿de acuerdo? Que es simplemente la actividad de colocar los cepillos dentro de un paquete, ¿no? Pero nos dice algo acá, que estos empaques, nos dice que estos empaques o estos estuches son producidos por la misma máquina de moldeado por inyección utilizada para hacer los mangos. Entonces, para hacer los empaques también nosotros hemos comprado material plástico, no nos dice exactamente qué material plástico, pero vamos a asumir que es un material plástico, en el cual vamos a utilizar una operación de moldeado para poder tener los mangos. Por entonces, vamos a tomar lo que dice nuestro texto. Entonces, como yo no tengo espacio, voy a ponerlo por acá. Entonces, aquí tengo plástico, lo voy a poner plástico. Y este plástico, ¿qué voy a hacer? Este plástico yo lo voy a moldear, ¿de acuerdo? Acá lo voy a moldear. ¿Por qué? Porque el resultado de esta actividad van a ser los estuches de plástico. Y estos estuches de plástico se van a unir al componente principal, a la línea principal. ¿Para qué? Porque los estuches vienen, acá voy a poner estuche, ¿de acuerdo? Este estuche, y aquí voy a poner cerdas. Este estuche va a ingresar a la línea principal de operaciones y vamos a colocar para que nos dé la actividad de empaque, ¿no? El empaque va a ser donde se va a unir el cepillo que ya está con las cerdas, el mango que ya está con las cerdas, la vamos a colocar dentro de este estuche, ¿de acuerdo? Así se logra ver el estuche. Ya casi ya no se ve. Ahí está, perdón, creo que ya no se veía. Voy a ponerle un visito acá. Entonces ya aquí es donde nosotros colocamos la actividad del empaque, ¿de acuerdo? Y finalmente nos dice que ahí es donde termina nuestro proceso productivo. Entonces, hacemos las dos rayitas para ver que ya termina, ¿de acuerdo? Entonces, este es nuestro proceso productivo que hemos podido diagramar, ¿no? Para la fabricación de cepillos, ¿no? Repasando un poquito, entonces nos dice que hemos identificado nosotros cuál es el componente principal. Componente principal es aquel que tiene la mayor cantidad de operaciones, ¿verdad? Y es el que también es el más visible en un proceso, en un producto, ¿no? En este caso tenemos entre cerdas y mango, tenemos, bueno, y también estuche, tenemos el mango, es el componente principal, por lo tanto lo colocamos en esta sección del diagrama, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a diagramar ese componente principal, de acuerdo a lo que os han dicho, ¿no? La idea es que también nosotros cuando leamos este diagrama de operaciones, podamos leerlo tal cual nos ha indicado el texto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Este es el componente principal de los mangos, ¿no? Vamos a acordar.
Entonces, los mangos tienen como materia prima principal plásticos y resina, ¿de acuerdo? La primera operación es que vamos a mezclar nosotros los plásticos y resinas para tener una cantidad adecuada, ¿de acuerdo? Luego que tenemos mezclados los plásticos y resinas, vamos a darle forma a través de la operación de moldeado, pero por inyección, no vamos a poner acá moldeado por inyección, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya vamos a tener lo que son los mangos, ¿no? Entonces aquí, hasta aquí es plástico y aquí ya tiene la forma de mango, ¿de acuerdo? No de la fruta, sino del cepillo de dientes, ¿de acuerdo? Entonces luego de eso, dice, hay una operación de estampado. En esta operación de estampado se le va a colocar el logotipo de la marca o algún diseño para hacerlo más colorido el mango, ¿de acuerdo? En esta. Luego dice que, bueno, luego de la operación de estampado hay un ingreso de material, hay un ingreso de un componente. Vemos que es los componentes de la bobina de nylon, que es la materia prima trenzada. Se le da una operación de corte, ¿de acuerdo? Para que nos dé como resultado las cerdas cortadas, ¿de acuerdo? Entonces, por otra línea de producción vamos a procesar las cerdas, ¿de acuerdo? Estas cerdas se van a ingresar, a incluirse dentro de la línea de componente principal para que sean insertadas, ¿de acuerdo? Entonces aquí va la operación de insertado, donde las cerdas son insertadas dentro del mango del cepillo, ¿verdad? Y luego de eso, cuando ya están las cerdas dentro del mango del cepillo a través de la operación de inserción, vamos a darle forma a estas cerdas, ¿no? A través del moldeado y recortado, que es lo que nos dice el programa, ¿no? Moldeado y recortado. Entonces ya tenemos el cepillo en la forma que nosotros queremos, ¿no? Ya está el cepillo prácticamente terminado. Luego de eso nos dice que hay una operación, bueno, luego nos dice que hay una operación de empaquetado, pero este empaquetado, dice que se utilizan estuches, pero estos estuches no son comprados fuera de la empresa, sino estos estuches nosotros mismos los fabricamos, ¿no? Entonces aquí hay otra operación, ¿no? Que nosotros utilizamos plástico, le damos forma a través del moldeado por inyección y obtenemos estos estuches que se unen al componente principal para poder realizar la operación de empaque. Y cuando se realiza el empaque ya nos dice que el proceso productivo ha terminado. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma nosotros hemos diagramado y al diagramarlo hemos podido describir, leyendo el diagrama hemos podido describir tal cual el proceso productivo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene cierto grado de veracidad el diagrama que nosotros hemos realizado. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes pueden, al leer el proceso, al leer el diagrama, replicar lo que dice el proceso productivo, significa que han hecho un diagrama bastante cercano a la regla, ¿no? Entonces, pero también como depende del punto de vista del ingeniero de métodos, entonces podría haber ciertas variaciones, pero se acerca bastante. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a secuenciar, ya para terminar la clase, ¿no? Entonces hemos dicho que la secuenciación, acá viene, en la línea principal van los números, ¿no? Entonces aquí empezamos con el número 1, luego viene otra actividad número 2, luego una actividad número 3, ¿de acuerdo? Como aquí hay una flecha de inserción, tenemos que continuar la numeración en el componente secundario. Entonces aquí ponemos número 4. Luego continuamos con la flecha y aquí sería el número 5. Esta actividad sería el número 6. Y finalmente, bueno, esta continuaría, pero como acá hay una inserción, tenemos que enumerarla. Entonces, esta sería la número 7. Y finalmente, esta de acá abajito, que ya ni se ve, es la número 8. En total, hay 8 actividades de operación en el proceso productivo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, bueno, este espacio lo hemos utilizado para poder hacer un diagrama de operaciones. Eh, bueno, lo siguiente es que de repente ustedes ya podrían comentarlo, de repente podrían analizarlo ya posteriormente, es que no hemos visto ahorita ninguna actividad de inspección, ¿no? Porque el proceso nos ha dicho nada más que son actividades de operación, ¿no? Entonces no hemos identificado ninguna operación, ninguna actividad de inspección, ¿no? Entonces ya ustedes, en su labor de ingenieros de métodos, podrían de repente definir algunas actividades de inspección luego de algunos procesos críticos, ¿de acuerdo? Entonces, de repente ustedes dicen, bueno, no hay ninguna operación, pero yo podría colocar una actividad de inspección de repente luego del moldeado, ¿no? Para verificar que tiene la forma correcta, ¿no? O de repente ustedes pueden colocar una actividad de inspección en esta parte, ¿no? Luego del corte de las cerdas para verificar la longitud de la cerda, ¿de acuerdo? O de repente luego del empaque para verificar que todo esté bien cerrado, ¿no? Entonces ya depende de ustedes dónde les gustaría colocar esta actividad de inspección. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, entonces
Si tuvieran alguna consulta, bueno, ya veo que se acabó la hora, entonces acaso la pueden escribir ahora si algunos se quedan, o de repente ya por correo electrónico. Y acuérdense que esta sesión está siendo grabada para que luego la puedan revisar. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, con eso terminamos la clase. Voy a terminar la grabación.